La presión constante por mantener el flujo de fondos necesarios para sostener el nivel de trabajo que exige la familia real británica es una carga que pocos imaginan. Sin embargo, en medio de las obligaciones y la tradición, también surgen momentos de tensión humana que escapan al control del protocolo. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando la hija de Camila, Laura López, tuvo un inesperado desencuentro con la princesa Ana, provocando una reacción del príncipe Guillermo que nadie esperaba. Todo comenzó en un evento aparentemente sencillo en el castillo de Windsor, organizado para conmemorar uno de los logros más importantes de las obras benéficas de la princesa Ana. Se trataba de una celebración íntima, donde familiares cercanos y colaboradores habituales se reunieron para rendir homenaje al compromiso de Ana con las causas humanitarias. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de reconocimiento y armonía, terminó convirtiéndose en el centro de una controversia que sacudió a Buckingham Palace. Durante el encuentro, Laura López, conocida por su discreción y por mantenerse alejada de la atención mediática, dejó escapar un comentario que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia la princesa Ana. Aunque las palabras exactas nunca se hicieron públicas, varias fuentes afirmaron que su tono fue innecesariamente sarcástico y poco apropiado para una ocasión de tal relevancia. El problema radica en que Laura, a pesar de no ostentar ningún título real, mantiene lazos muy estrechos con la monarquía. Como hija de Camilla Parker Bowles, actual reina consorte y esposa del rey Carlos III, cada gesto suyo es observado con atención y analizado al detalle. Cualquier palabra salida de contexto puede convertirse en un titular, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Según testigos presentes, la princesa Ana, conocida por su carácter directo y su tolerancia limitada a los desplantes, no ocultó su disgusto. Algunos aseguran que respondió con una mirada helada y un comentario breve, pero contundente, que puso fin al intercambio. El ambiente, hasta entonces relajado, se volvió tenso de inmediato. Varios asistentes intentaron desviar la conversación, pero el daño ya estaba hecho. El incidente comenzaba a circular entre los invitados y, en cuestión de horas, la historia llegó a los pasillos de Buckingham. La sorpresa mayor vino de parte del príncipe Guillermo, quien, según fuentes cercanas, reaccionó con serenidad pero también con firmeza. Consciente de las consecuencias mediáticas que un conflicto familiar podría acarrear, intervino discretamente para calmar los ánimos. Se acercó a Laura con cortesía y le pidió que hablara en privado, evitando que la tensión se desbordara. Su actitud fue vista como un ejemplo de madurez y autocontrol, muy en línea con el papel que desempeña como heredero del trono. En privado, se dice que Guillermo le recordó a Laura la importancia de mantener la unidad familiar en público y de respetar la trayectoria de la princesa Ana, quien lleva décadas sirviendo a la corona sin buscar reconocimiento personal. Este gesto del príncipe fue interpretado como un intento de proteger tanto a su tía como a la reputación de la familia real. El incidente, aunque menor en apariencia, puso de relieve las complejidades de las relaciones dentro de la monarquía moderna. Las familias reales, a pesar de su pompa y privilegios, no están exentas de las fricciones cotidianas que surgen en cualquier entorno familiar. Sin embargo, cuando estos roces se dan bajo el escrutinio constante de la prensa y el público, las consecuencias pueden ser desproporcionadas. Durante los días siguientes, los asesores del palacio hicieron todo lo posible por contener el asunto. Ningún comunicado oficial fue emitido, pero diversas fuentes cercanas a la familia dejaron entrever que el tema se resolvió internamente. Aún así, los rumores continuaron circulando, alimentando la curiosidad del público y poniendo a prueba la capacidad de la monarquía para mantener la discreción. Lo que parecía un simple malentendido terminó siendo una lección sobre el peso de las palabras dentro de una institución donde cada gesto tiene un significado. Laura López, acostumbrada a la vida privada y al trabajo en el mundo del arte, se vio de pronto en el centro de una tormenta mediática. Aunque sus intenciones quizás no fueran maliciosas, el contexto y la sensibilidad del entorno amplificaron su comentario hasta convertirlo en un escándalo. Por su parte,
La princesa Ana, fiel a su estilo reservado, decidió no pronunciarse sobre el tema. Su silencio fue interpretado por muchos como una muestra de elegancia y autocontrol. En cuanto al príncipe Guillermo, su intervención reforzó la imagen de equilibrio y diplomacia que ha cultivado a lo largo de los años, consolidando aún más su papel como figura de unión dentro de la familia real. En última instancia, este episodio sirvió para recordar que incluso entre los muros de Windsor y los protocolos de Buckingham, las emociones humanas siguen presentes. Las diferencias de opinión, los malentendidos y las tensiones son inevitables, pero la forma de enfrentarlos marca la verdadera diferencia. Y, en este caso, la respuesta calmada y prudente de Guillermo evitó que una simple disputa familiar se convirtiera en un conflicto institucional. La princesa Ana siempre ha sido reconocida por su inquebrantable ética de trabajo. Recientemente alcanzó su compromiso número 20.000, un logro que pocos en la realeza pueden igualar, y que le ha valido el apodo de la miembro más trabajadora de la familia real. Su vida está dedicada a más de 300 organizaciones benéficas, y cada año encabeza más eventos que cualquier otro miembro de la Casa Real. Por ello, el Palacio de Windsor organizó una recepción especial para rendir homenaje a sus décadas de servicio, especialmente por su trabajo con Save the Children y sus innumerables misiones internacionales. A la ceremonia asistieron familiares cercanos, altos representantes de la realeza y algunos invitados distinguidos. Entre ellos se encontraba el príncipe Guillermo, quien acudió con la intención de apoyar a su tía. Desde niño, él siempre la había admirado. Veía en Ana un ejemplo de disciplina, entrega y compromiso. En más de una ocasión la consideró su modelo a seguir para sobrellevar las enormes responsabilidades que conlleva su posición. Por eso, en un día destinado a celebrar su labor, Guillermo esperaba que todos compartieran el mismo respeto hacia ella. Sin embargo, lo que ocurrió lo dejó completamente desconcertado. Entre los asistentes se encontraba también Laura López, invitada por su madre, la reina Camila. Laura conversaba de manera informal con un pequeño grupo, cuando dejó escapar un comentario que cambió el ambiente del evento. Con una sonrisa aparentemente inocente, afirmó que la visión de la princesa Ana sobre el deber y el servicio público era demasiado anticuada y no encajaba con el Reino Unido moderno. Continuó diciendo que los miembros más jóvenes de la familia, como Guillermo y Catalina, representaban una energía más fresca y cercana al pueblo, insinuando que Ana pertenecía a otra época. Sus palabras, aunque dichas con ligereza, causaron un profundo malestar. En un entorno común, semejante observación quizás habría pasado desapercibida. Pero Ana no es una mujer cualquiera. Su vida ha estado marcada por la entrega silenciosa, el sacrificio y el rechazo de la vanidad. Nunca ha buscado la popularidad ni los titulares de prensa. Prefiere el trabajo real al reconocimiento público. Por eso, una observación que ponía en duda la esencia misma de su dedicación fue vista como una falta de respeto. Algunos invitados se quedaron paralizados, otros bajaron la mirada, deseando que el momento incómodo se desvaneciera. Pero Guillermo escuchó cada palabra. Su reacción fue inmediata, aunque medida. Famoso por su serenidad y su capacidad para desactivar tensiones, el príncipe sintió que aquella vez no podía quedarse callado. Su lealtad hacia las personas que ama, especialmente hacia su tía, es profunda y sincera. Lo más doloroso fue que Ana estaba lo bastante cerca como para oírlo todo. Fiel a su carácter reservado, no dijo nada. Sin embargo, quienes la conocen bien notaron el leve endurecimiento de su expresión y el gesto tenso en sus labios. Era su manera de contener el malestar. La princesa ha enfrentado críticas desde joven. Fue eclipsada en su día por sus hermanos y sus decisiones personales han sido objeto de juicio público. Pero escuchar una descalificación de una integrante de la familia, y además en público, fue distinto. Era un golpe emocional que no esperaba. Guillermo, al percatarse de ello, sintió que debía intervenir. Consideraba inadmisible que alguien sin título ni obligaciones institucionales cuestionara la entrega de una mujer que ha sostenido la imagen de la monarquía en sus momentos más difíciles. Aún así,
Sabía que cualquier palabra impulsiva podía desencadenar un escándalo. Los errores cometidos en un instante podían convertirse en titulares de prensa al día siguiente. Así que respiró hondo, se acercó con discreción al grupo y con un tono calmado pero firme, desvió la conversación. Según testigos, habló con elegancia, logrando reconducir el diálogo sin hacer visible su enfado. Su gesto, aunque sutil, bastó para marcar los límites. Laura, consciente de que su comentario no había pasado inadvertido, se mostró incómoda y permaneció en silencio durante el resto del evento. Ana, por su parte, retomó su conversación con la compostura que la caracteriza. No permitió que el incidente empañara la celebración, aunque su serenidad ocultaba una herida profunda. Para muchos presentes, su actitud fue un ejemplo de dignidad y fortaleza. En los pasillos de Windsor, se murmuraba que el príncipe Guillermo había actuado con prudencia, evitando que una situación embarazosa se transformara en un conflicto familiar de mayores dimensiones. En privado, más tarde esa noche, se dice que Guillermo habló con Laura. No lo hizo para reprenderla, sino para recordarle que el deber y la discreción son pilares fundamentales de la familia real. Le explicó que su tía Ana representa la esencia del servicio desinteresado, una virtud que trasciende la moda y las generaciones. Quienes presenciaron la conversación aseguran que sus palabras fueron firmes, pero respetuosas, dejando claro que la lealtad y el respeto no son negociables dentro de la monarquía. El episodio, aunque breve, expuso una vez más las tensiones internas entre lo tradicional y lo moderno dentro de la Casa Real. Mientras algunos miembros buscan actualizar la imagen de la institución para adaptarla a los tiempos actuales, otros, como la princesa Ana, siguen defendiendo la vieja escuela del deber, donde el servicio público está por encima del ego o la apariencia. Y en esa noche en Windsor, esas dos visiones del futuro de la monarquía británica chocaron, aunque fuese por un instante. Sin embargo, lo que más se destacó fue la reacción de Guillermo, serena, leal y profundamente humana. En lugar de permitir que el incidente se convirtiera en una tormenta, eligió el camino del equilibrio. Y al hacerlo, protegió tanto a su tía como a la institución que ambos representan. Aún así, aunque el príncipe Guillermo intentó mantener la compostura, su enojo era evidente. Sus puños apretados, la mirada fija y los pasos decididos hacia Laura bastaban para mostrar que no pensaba dejar pasar el incidente. El ambiente se volvió denso de inmediato. Las conversaciones cesaron, las copas de champán quedaron inmóviles sobre las mesas y las miradas comenzaron a moverse de un lado a otro, buscando entender qué estaba ocurriendo. Era exactamente la escena que el palacio más temía, un conflicto familiar en plena vista de todos. Aunque Guillermo no alzó la voz, el silencio que siguió a las palabras de Laura fue más elocuente que cualquier grito. Su enfado llenaba el espacio. Y fue entonces cuando la princesa Ana, con su habitual sentido práctico, decidió intervenir. Sin mencionar el incidente, retomó el control de la velada y comenzó a hablar de su labor solidaria, compartiendo anécdotas de sus primeros viajes con Save the Children y agradeciendo a los colaboradores que la habían acompañado durante décadas. Era su manera de devolver la calma, de reconducir la energía del grupo hacia lo positivo. Sin embargo, la tensión seguía flotando en el aire. Guillermo permaneció cerca de ella durante el resto de la noche, vigilante y protector, con el gesto aún endurecido. No podía soportar la idea de que alguien, y menos un miembro de la familia, la hubiera humillado públicamente. Aquella noche en el castillo de Windsor se convirtió en tema de conversación en los pasillos del palacio. No por el homenaje a la princesa Ana, sino por la furia silenciosa del heredero. Un enfado que dejó claro que bajo la superficie de la familia real todavía existían heridas no cerradas. Pero lo sucedido no terminó allí. En realidad, solo era el comienzo. A la mañana siguiente, Guillermo solicitó hablar a solas con su tía. Había pasado gran parte de la noche sin dormir, repasando en su mente cada palabra, cada gesto. Su naturaleza suele ser conciliadora,
Evita los enfrentamientos innecesarios, pero cuando se trata de los suyos, su lealtad es inquebrantable. Ana lo esperaba, consciente de que su sobrino no dejaría pasar el tema. Lo recibió con serenidad en su sala de estar en Gatcombe Park, su residencia de campo. Guillermo habló con franqueza. Le confesó cuánto lo había alterado la actitud de Laura. No entendía cómo alguien que se había beneficiado del matrimonio de su madre con el rey Carlos podía atreverse a criticar a una mujer que había dado su vida al servicio de la corona. Para él, aquel comentario no era una simple broma fuera de lugar. Era una falta de respeto a la esencia misma del deber que la princesa representaba. Ana escuchó atentamente, con la calma que la caracteriza. No trató de justificarse ni de dramatizar lo ocurrido. Con una voz tranquila, le respondió: «Te acostumbras, Guillermo. La gente siempre cree que sabe cómo deberíamos hacer nuestro trabajo». Para ella, el comentario de Laura no era más que una muestra más de incomprensión, algo que había enfrentado toda su vida. Desde joven, había aprendido que servir a la monarquía implicaba aceptar las críticas, incluso las injustas. Pero para Guillermo, que la veía como un pilar de integridad y constancia, esas palabras eran imperdonables. El príncipe insistió en que no debía ignorarlo, especialmente si venía de dentro de la familia. Le recordó todos los sacrificios que ella había hecho, las fiestas de Navidad a la que no asistió, las vacaciones perdidas, los días de descanso sacrificados por los compromisos oficiales. Todo eso había contribuido a forjar la reputación de la monarquía como una institución de entrega y seriedad. «No puedes dejar que eso quede sin respuesta», le dijo. Ana, con una leve sonrisa, negó con la cabeza. «El respeto no se impone, se demuestra». Sus palabras reflejaban la filosofía con la que había vivido toda su vida. No necesitaba defenderse ante quienes no comprendían su vocación. Aún así, Guillermo no estaba satisfecho. Sentía que el silencio podía ser interpretado como debilidad, y eso era algo que no soportaba cuando se trataba de las personas que amaba. Después de aquella conversación, el príncipe abandonó Gatcombe Park con sentimientos encontrados. Admiraba la fortaleza de su tía, pero le dolía su resignación. Entendía que la princesa Ana había aprendido a vivir con la crítica, pero él no estaba dispuesto a permitir que otros la menospreciaran impunemente. Esa tarde, se dice que Guillermo habló nuevamente con su padre, el rey Carlos III, comentándole lo sucedido. Aunque el monarca prefirió no involucrarse directamente, comprendió el malestar de su hijo y le aconsejó dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Sin embargo, para el príncipe, aquello marcó un antes y un después. Su visión sobre el equilibrio dentro de la familia cambió. Desde entonces, Guillermo adoptó una postura más firme en los asuntos familiares, decidido a proteger no solo la imagen pública de la monarquía, sino también la dignidad de quienes, como su tía Ana, la habían sostenido durante décadas. En privado, muchos dentro del círculo real reconocieron que aquel episodio en Windsor había sido una advertencia silenciosa. Mostraba que, aunque las sonrisas y la elegancia se mantuvieran en público, las tensiones internas eran reales. El príncipe Guillermo había demostrado que bajo su calma aparente existe un carácter fuerte, dispuesto a defender lo que considera justo. Y aunque el incidente con Laura López quedó oficialmente olvidado, en la memoria de quienes estuvieron allí, permanece como un recordatorio de que incluso en los salones más brillantes de la realeza, las emociones humanas, orgullo, amor, ira y lealtad, siguen siendo imposibles de ocultar. Aún así, aunque el príncipe Guillermo intentó mantener la compostura, su enojo era evidente. Sus puños apretados, la mirada fija y los pasos decididos hacia Laura bastaban para mostrar que no pensaba dejar pasar el incidente. El ambiente se volvió denso de inmediato. Las conversaciones cesaron, las copas de champán quedaron inmóviles sobre las mesas y las miradas comenzaron a moverse de un lado a otro, buscando entender qué estaba ocurriendo. Era exactamente la escena que el palacio más temía. Un conflicto familiar en plena vista de todos. Aunque Guillermo no alzó la voz, el silencio que siguió a las palabras de Laura fue más elocuente que cualquier grito. Su enfado llenaba el espacio,
Y fue entonces cuando la princesa Ana, con su habitual sentido práctico, decidió intervenir. Sin mencionar el incidente, retomó el control de la velada y comenzó a hablar de su labor solidaria, compartiendo anécdotas de sus primeros viajes con Save the Children y agradeciendo a los colaboradores que la habían acompañado durante décadas. Era su manera de devolver la calma, de reconducir la energía del grupo hacia lo positivo. Sin embargo, la tensión seguía flotando en el aire. Guillermo permaneció cerca de ella durante el resto de la noche, vigilante y protector, con el gesto aún endurecido. No podía soportar la idea de que alguien, y menos un miembro de la familia, la hubiera humillado públicamente. Aquella noche, en el castillo de Windsor, se convirtió en tema de conversación en los pasillos del palacio. No por el homenaje a la princesa Ana, sino por la furia silenciosa del heredero. Un enfado que dejó claro que bajo la superficie de la familia real todavía existían heridas no cerradas. Pero lo sucedido no terminó allí. En realidad, solo era el comienzo. A la mañana siguiente, Guillermo solicitó hablar a solas con su tía. Había pasado gran parte de la noche sin dormir, repasando en su mente cada palabra, cada gesto. Su naturaleza suele ser conciliadora, evita los enfrentamientos innecesarios. Pero cuando se trata de los suyos, su lealtad es inquebrantable. Ana lo esperaba, consciente de que su sobrino no dejaría pasar el tema. Lo recibió con serenidad en su sala de estar en Gatcombe Park, su residencia de campo. Guillermo habló con franqueza. Le confesó cuánto lo había alterado la actitud de Laura. No entendía cómo alguien que se había beneficiado del matrimonio de su madre con el rey Carlos podía atreverse a criticar a una mujer que había dado su vida al servicio de la corona. Para él, aquel comentario no era una simple broma fuera de lugar. Era una falta de respeto a la esencia misma del deber que la princesa representaba. Ana te cachó atentamente, con la calma que la caracteriza. No trató de justificarse ni de dramatizar lo ocurrido. Con una voz tranquila le respondió: «Te acostumbras, Guillermo. La gente siempre cree que sabe cómo deberíamos hacer nuestro trabajo». Para ella, el comentario de Laura no era más que una muestra más de incomprensión, algo que había enfrentado toda su vida. Desde joven, había aprendido que servir a la monarquía implicaba aceptar las críticas, incluso las injustas. Pero para Guillermo, que la veía como un pilar de integridad y constancia, esas palabras eran imperdonables. El príncipe insistió en que no debía ignorarlo, especialmente si venía de dentro de la familia. Le recordó todos los sacrificios que ella había hecho, las fiestas de Navidad a las que no asistió, las vacaciones perdidas, los días de descanso sacrificados por los compromisos oficiales. Todo eso había contribuido a forjar la reputación de la monarquía como una institución de entrega y seriedad. «No puedes dejar que eso quede sin respuesta», le dijo. Ana, con una leve sonrisa, negó con la cabeza. «El respeto no se impone, se demuestra». Sus palabras reflejaban la filosofía con la que había vivido toda su vida. No necesitaba defenderse ante quienes no comprendían su vocación. Aún así, Guillermo no estaba satisfecho. Sentía que el silencio podía ser interpretado como debilidad, y eso era algo que no soportaba cuando se trataba de las personas que amaba. Después de aquella conversación, el príncipe abandonó Gatcombe Park con sentimientos encontrados. Admiraba la fortaleza de su tía, pero le dolía su resignación. Entendía que la princesa Ana había aprendido a vivir con la crítica, pero él no estaba dispuesto a permitir que otros la menospreciaran impunemente. Esa tarde, se dice que Guillermo habló nuevamente con su padre, el rey Carlos III, comentándole lo sucedido. Aunque el monarca prefirió no involucrarse directamente, comprendió el malestar de su hijo y le aconsejó dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Sin embargo, para el príncipe, aquello marcó un antes y un después. Su visión sobre el equilibrio dentro de la familia cambió. Desde entonces, Guillermo adoptó una postura más firme en los asuntos familiares, decidido a proteger no solo la imagen pública de la monarquía, sino también la dignidad de quienes, como su tía Ana, la habían sostenido durante décadas. En privado,
Muchos dentro del círculo real reconocieron que aquel episodio en Windsor había sido una advertencia silenciosa. Mostraba que, aunque las sonrisas y la elegancia se mantuvieran en público, las tensiones internas eran reales. El príncipe Guillermo había demostrado que bajo su calma aparente existe un carácter fuerte, dispuesto a defender lo que considera justo. Y aunque el incidente con Laura López quedó oficialmente olvidado, en la memoria de quienes estuvieron allí permanece como un recordatorio de que incluso en los salones más brillantes de la realeza, las emociones humanas, orgullo, amor, ira y lealtad, siguen siendo imposibles de ocultar. Para Guillermo, ignorar las palabras de Laura sería una falta de respeto hacia todo lo que su tía había representado y construido durante décadas. Su silencio, pensaba, equivaldría a minimizar su sacrificio. Ana, sin embargo, agradeció la lealtad de su sobrino, aunque trató de hacerlo entrar en razón. Le aconsejó mantener la calma y dejar que el tema se disipara. A su juicio, reaccionar solo daría más peso a un comentario sin importancia y otorgaría poder a quien no lo merecía. Había aprendido, con los años, que responder a cada provocación solo alimentaba el fuego. Pero Guillermo había crecido en un entorno diferente, en un mundo donde incluso un susurro podía convertirse en un titular. Sabía que las palabras de Laura, si llegaban a oídos de la prensa, podrían transformarse en una historia peligrosa, una narrativa de división dentro de la monarquía, justo lo que los medios siempre buscaban. Para él, el silencio no era fortaleza, sino riesgo. Callar significaba permitir que la duda creciera, y no estaba dispuesto a que eso ocurriera. Mientras tanto, las noticias sobre el tenso momento en Windsor llegaron hasta la reina consorte Camila. Su hija Laura solía estar al margen de las críticas públicas, precisamente porque no era miembro activo de la realeza. Camila siempre había insistido en mantenerla, junto con su hijo Tom, lejos del escrutinio constante del palacio. Quería que sus hijos pudieran disfrutar de cierta libertad, sin el peso de los protocolos ni el acoso mediático. Aún así, Camila conocía bien el carácter de su hija. Inteligente, sí, pero también impulsiva, y en ocasiones, demasiado franca. Cuando se enteró de la reacción de Guillermo, Camila consideró que era una exageración. Temía que su enojo solo sirviera para intensificar los roces dentro de la familia. Lo último que deseaba era que una cena familiar se convirtiera en un motivo de división pública. Pero el daño ya estaba hecho. El rey Carlos III se encontró entonces en una posición incómoda. Como soberano, su papel era mantener unida a la familia. Como esposo y padre, entendía el instinto de Camila de proteger a los suyos. Había invertido años en crear un ambiente en el que Laura y Tom López se sintieran acogidos, aunque no tuvieran títulos ni funciones oficiales. Era una relación frágil, sostenida por la diplomacia y el respeto mutuo. Sin embargo, un solo comentario había puesto en peligro ese delicado equilibrio. Para Guillermo, el tema ya había trascendido a Laura. No se trataba solo de una ofensa personal, sino de algo más profundo. Una cuestión de respeto hacia la princesa Ana, y por extensión, hacia la corona misma. Abandonó su conversación con su tía aparentemente tranquilo, pero en realidad no estaba dispuesto a dejar pasar el asunto. Creía que, de una forma u otra, el comentario debía ser reconocido o corregido, ya fuera con una disculpa directa de Laura, o al menos con una intervención de Camila. Esa determinación comenzó a crear una brecha silenciosa dentro del círculo real. Guillermo empezó a distanciarse de su madrastra. No hubo palabras explícitas, ni enfrentamientos abiertos, pero el cambio era palpable. Evitaba aparecer junto a ella en actos públicos y limitaba sus conversaciones a lo estrictamente necesario. El personal del palacio lo notó pronto. El trato entre ambos, que siempre había sido cordial pero prudente, se volvió notablemente frío. De puertas para afuera, la imagen seguía siendo impecable. Las sonrisas ante las cámaras, los gestos protocolarios y los saludos formales se mantenían intactos. Pero tras los muros de Buckingham, el ambiente se había transformado. Guillermo seguía molesto. Ana, aunque tranquila,
se mantenía firme en su discreción, y Camila, más cautelosa que nunca, observaba cómo el equilibrio familiar se deslizaba hacia una tensión cada vez más visible. La incomodidad no tardó en hacerse evidente en los encuentros informales de la familia real. Los organizadores comenzaron a ajustar los asientos con cuidado para evitar que Guillermo y Laura coincidieran demasiado cerca. El propio Carlos, consciente de lo delicado de la situación, trató de aliviar las tensiones. En conversaciones privadas, intentó convencer a su hijo de que Laura no había tenido mala intención, que sus palabras habían sido malinterpretadas. Pero Guillermo, aún herido por la falta de respeto hacia su tía, no estaba listo para aceptar esa explicación. El episodio se convirtió en una especie de grieta silenciosa dentro de la casa real, perceptible solo para quienes conocían de cerca las dinámicas internas. Mientras los tabloides continuaban centrados en otros asuntos, en los pasillos del palacio se respiraba una tensión latente, una especie de frialdad que contrastaba con la imagen pública de armonía. A pesar de los esfuerzos del rey por restaurar la calma, la relación entre Guillermo y Camila nunca volvió a ser la misma. Para el heredero, aquella situación había dejado claro que, por encima de los lazos personales, su prioridad seguía siendo la institución y quienes la habían sostenido con su trabajo silencioso. Para Camila, en cambio, el deber maternal prevalecía: proteger a sus hijos, incluso de las consecuencias de un malentendido. Y así, una simple frase dicha en una recepción terminó exponiendo las fisuras más delicadas de la monarquía británica. No hubo comunicados, ni gestos públicos de reconciliación. Pero quienes formaban parte del círculo más cercano sabían que nada volvería a ser igual. El hielo entre Guillermo y Camila era real, y aunque ambos continuaban cumpliendo sus funciones con cortesía, el calor de la confianza se había perdido. Lo ocurrido entre Guillermo, Ana y Laura López no solo dejó una lección sobre los peligros de la palabra, sino también sobre la fragilidad de los vínculos humanos, incluso dentro de una familia destinada a representar la unidad ante el mundo. Guillermo fue el primero en hablar. Su voz, firme pero contenida, rompió el tenso silencio que llenaba la sala. Dijo sin rodeos que el comentario sobre la princesa Ana había cruzado una línea. Recordó, con visible emoción, la admiración que siempre había sentido por su tía y por los años de trabajo desinteresado que había dedicado al servicio de la corona. Sus palabras, aunque medidas, llegaron con fuerza. Todos en aquella habitación sabían que el respeto de Guillermo hacia Ana no era una simple formalidad, sino una convicción profunda. Laura, sin embargo, no se echó atrás. Con tono sereno, explicó que nunca había tenido intención de ofender a nadie. Aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas, que no eran más que una observación casual, desprovista de cualquier mala intención. Se mostró sorprendida por el revuelo que había causado su comentario, como si no comprendiera del todo la magnitud del impacto dentro de un entorno tan sensible como el de la familia real. Ana, viendo que el ambiente se tensaba más con cada réplica, intervino con su habitual compostura. Reconoció que las palabras la habían herido, pero pidió que todos evitaran que la situación se agravara. Su tono tranquilo, su postura erguida y su voz firme reflejaban la resiliencia que la había caracterizado toda su vida. Aún así, ni siquiera su intervención bastó para disipar la tensión que flotaba en el aire. Entonces fue Camila quien tomó la palabra, visiblemente frustrada. Defendió a su hija recordando que tanto Laura como Tom habían evitado siempre los focos públicos precisamente para no quedar atrapados en este tipo de controversias. No es justo, dijo, que se les juzgue con los mismos criterios que a quienes eligieron una vida pública. Su voz sonó cansada, pero también decidida. Era la voz de una madre que protegía a los suyos. Guillermo replicó con calma, pero sin ceder terreno. Explicó que las palabras dentro de la familia real tienen peso, independientemente de los títulos o los deberes oficiales. Cada gesto, cada comentario, podía influir en la percepción pública de la institución. Para él, el respeto no se negociaba. No se trataba de jerarquías,
sino de lealtad y consideración hacia quienes habían dado su vida al servicio del país. El rey Carlos, que hasta entonces había escuchado con atención, intentó mediar. Les recordó que su mayor fortaleza como familia era precisamente la unidad. Con tono paternal habló de lo frágil que era la monarquía moderna, cómo los tiempos habían cambiado, y cómo incluso una disputa doméstica podía poner en duda su credibilidad ante el pueblo. Pero ni siquiera su autoridad logró cerrar del todo la brecha. La reunión terminó sin un acuerdo claro. Ana fue la primera en levantarse. Agradeció al rey sus palabras y salió discretamente, volviendo a su rutina con la misma serenidad de siempre. Guillermo abandonó la sala con gesto serio, sintiendo que su preocupación no había sido realmente escuchada. Laura, junto a Camila, se marchó con la sensación de haber sido injustamente señalada, mientras la reina consorte contenía su frustración tras una sonrisa diplomática. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo. No hubo declaraciones, ni disculpas, ni enfrentamientos abiertos. Solo un acuerdo tácito de mantener las apariencias y seguir adelante. En público, todo parecía en orden. Sonrisas, saludos, fotografías cuidadosamente orquestadas. Pero la confianza dentro del palacio había comenzado a resquebrajarse. Para Guillermo, aquello se había convertido en una cuestión de principio. No se trataba ya del comentario en sí, sino de lo que representaba: el respeto, la lealtad y el deber de proteger a quienes habían sostenido la institución durante décadas. Para Camila y Laura, en cambio, el asunto tenía otro matiz. Era una cuestión de dignidad familiar, una defensa frente a un sistema que nunca las había aceptado del todo. Ana, fiel a su naturaleza discreta, no volvió a mencionar el tema. Se refugió en su trabajo, dedicando aún más tiempo a sus compromisos con las organizaciones benéficas. Pero, quienes la conocían bien, notaban que su semblante estaba más serio que de costumbre, como si cargara no solo con el peso de sus obligaciones, sino también con el de un conflicto que no había buscado. Carlos, como siempre, intentó mantener la paz. En los eventos públicos, se mostró más cercano a todos, consciente de que el equilibrio dentro de su familia era tan frágil como el que sostenía a la propia monarquía. Su papel de mediador se volvió más complejo. Entre el hijo que representaba el futuro de la institución y la esposa que había luchado años por ser aceptada plenamente. El incidente, que comenzó con una frase aparentemente inofensiva, se transformó en un símbolo de las tensiones internas que siempre habían acechado a la familia real británica. No fue solo una disputa por palabras, fue una colisión entre generaciones, valores y sensibilidades distintas. Al final, no hubo reconciliaciones teatrales ni gestos públicos de perdón, solo una tregua silenciosa. Guillermo permaneció leal a Ana, acompañándola en varios compromisos oficiales. Laura siguió con su carrera en el arte, plenamente consciente de que su relación con el príncipe nunca volvería a ser la misma. Camila continuó protegiendo a su familia con la determinación de siempre. Ana siguió adelante, como si nada hubiera ocurrido. Pero entre los muros del palacio, todos sabían la verdad. Una conversación en apariencia trivial había dejado una herida que no cicatrizaría fácilmente. Y aunque las cámaras no lo mostraran, el eco de aquel conflicto siguió resonando en los pasillos reales, recordando a todos que incluso las coronas más brillantes no están libres de las grietas del orgullo y del silencio.